Ella lo frotó con su aroma para advertir a otras hembras. Este humano le pertenece solo a ella ahora. El capitán Glenn Tate agarró los controles manuales de vuelo de la nave de transporte Gereisen con facilidad practicada mientras guiaba la nave a través de la atmósfera azul arremolinada de Elysium 9. Las lunas gemelas del planeta. No, lunas duales proyectaban un brillo etéreo a través de la cabina, iluminando las gotas de sudor que se formaban en su frente fruncida. Gereisen, aquí control de Elysium. Tiene autorización para aterrizar en la bahía de Atraque 17. Bienvenido a nuestro mundo, Capitán Tate. Recibido, control. Iniciando aproximación final. Glenn respondió, su voz profunda transmitía el cansancio de 3 semanas en el espacio profundo. La coalición de la Tierra Unida lo había enviado en esta misión de transporte diplomático con una información mínima. Solo otro trabajo rutinario, transportar suministros y establecer relaciones comerciales con los Nalari, una raza conocida por su biotecnología avanzada y su feroz cultura guerrera. Lo que no mencionaron fue que los Nalari también eran conocidos por sus costumbres sociales únicas. Mientras el horizonte se posaba sobre la plataforma de aterrizaje con un suave silbido hidráulico, Glenn se pasó una mano por su cabello oscuro y corto y miró su reflejo en la pantalla de navegación oscurecida. La barba incipiente a lo largo de su pronunciada mandíbula había superado la longitud reglamentaria, y la cicatriz que le recorría la sien derecha hasta el pómulo, un recuerdo del conflicto fronterizo Centauri, parecía más pronunciada contra su piel bronceada. Sus anchos hombros presionaban el traje de vuelo estándar mientras se levantaba y se estiraba. «Es hora de hacer el primer contacto», murmuró para sí mismo, agarrando su bolsa de lona y dirigiéndose a la esclusa de aire. El comité de bienvenida que esperaba al final de la rampa no era lo que esperaba. En lugar de la delegación diplomática formal descrita en su informe de misión, una sola figura esperaba, una guerrera Nalari cuya presencia llamaba la atención incluso a 50 pasos de distancia. Su piel era de un azul cielo suave y ligeramente brillante que reflejaba la luz con cada movimiento. Llevaba una armadura ajustada de plata y negro que abrazaba su grácil figura, con las marcas de innumerables batallas, arañazos y rozaduras que contaban historias de combate y victoria. Su cabello blanco plateado estaba trenzado en elegantes trenzas que enmarcaban un rostro con rasgos a la vez alienígenas y atractivos. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Glenn. Orbes luminosos que lo observaban con una mezcla de curiosidad y algo que le aceleraba el pulso. «Capitán Tate», dijo con voz melódica pero autoritaria, «soy la comandante Fila Kevet de la Fuerza de Defensa Nalari. He sido asignada como su enlace durante su estancia en Elysium 9». Glenn extendió la mano en el saludo tradicional. «Un placer conocerlo, comandante. Espero con interés trabajar juntos». En lugar de tomarle la mano, Fila se llevó el puño al pecho en un gesto Nalari. «La recepción diplomática se ha pospuesto hasta mañana. Debo acompañarlo a sus aposentos e informarle sobre nuestras costumbres». Mientras caminaban por el puerto espacial, Glenn no pudo evitar notar las miradas que recibían, especialmente de las mujeres Nalari. Sus miradas se posaban en él con inconfundible interés, algunas incluso haciendo gestos sutiles que no pudo interpretar. «¿Hay algo raro en mi apariencia?», preguntó en voz baja. «Un placer conocerte». La expresión de Fila se tensó casi imperceptiblemente. «Los hombres humanos son poco comunes aquí. Los atributos físicos de su especie se consideran atractivos para muchos Nalari». «Oh», fue todo lo que Glenn pudo decir, sintiéndose repentinamente cohibido. Subieron a una elegante cápsula de transporte que los llevó rápidamente al centro de la ciudad. A través de la cubierta transparente, Glenn se maravilló ante las elegantes torres y la fluida arquitectura de la capital Nalari. El edificio parecía surgir del paisaje en lugar de construirse sobre él. Un testimonio de la armonía de los Nalari con su entorno. «Mañana comenzaremos las operaciones conjuntas», explicó Fila. «Su nave se integrará en nuestra red de defensa mientras continúan las negociaciones comerciales.
Trabajará directamente con mi equipo táctico. No me informaron sobre la cooperación militar, dijo Glenn frunciendo el ceño. Mis órdenes eran estrictamente de transporte diplomático y facilitación comercial. Los planes cambian, capitán, respondió Phila con frialdad. Las incursiones dracónidas en nuestras colonias exteriores se han acelerado. Su coalición ha acordado brindar apoyo. Antes de que Glenn pudiera insistir, llegaron a la residencia diplomática. La imponente estructura de material azul verdoso en espiral que parecía tanto metal como tejido vivo. Al entrar en el atrio principal, un grupo de oficiales Nalari se giró para mirar fijamente a Glenn. Una de ellas, una guerrera alta de piel morada oscura, se acercó con gracia depredadora. Comandante Kvet, ronroneó, aunque sus ojos permanecieron fijos en Glenn. ¿Es este el piloto humano del que hemos oído hablar? Quizás disfrutaría de una visita a nuestras instalaciones de entrenamiento. De alguien con más experiencia con los habitantes del mundo exterior. Glenn sintió la tensión entre las dos mujeres Nalari. La postura de Phila se tensó, su mano se deslizó sutilmente hacia el arma en su cadera. El capitán Tate está bajo mi supervisión directa por orden del alto mando. El capitán Tate está bajo mi supervisión directa por orden del alto mando. Teniente Terres. Phila declaró rotundamente. Su horario ya está determinado. El teniente sonrió, revelando unos dientes ligeramente más afilados de lo normal. Por supuesto, comandante, pero si el capitán desea un intercambio cultural adicional, mis aposentos están en el ala este. Extendió una mano hacia el brazo de Glenn. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Glenn apenas tuvo tiempo de registrarlo. Phila dio un paso adelante, colocándose entre él y el teniente. Entonces, sin previo aviso, se giró hacia él, extendió la mano y comenzó a frotar su mejilla y cuello contra su hombro y cuello con movimientos deliberados, casi sensuales. Aturdido por la inmovilidad, Glenn se quedó paralizado mientras la mujer alienígena prácticamente se acurrucaba contra él, como un gato marcando su territorio. Sus manos se movieron instintivamente hacia su cintura, sin apartarla, sino sujetándola torpemente mientras su mente se apresuraba a comprender qué estaba sucediendo. Los ojos del teniente se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. Sin decir nada más, se giró y, junto con sus compañeros, todos observaban a Phila con un respeto renovado. Cuando se quedaron solos, Phila retrocedió con expresión indescifrable. Sus aposentos están por aquí, capitán. Empezamos mañana al amanecer. Comandante, llamó Glenn mientras se daba la vuelta para irse. ¿De qué se trataba exactamente? Phila se detuvo en la puerta, de espaldas a él. Que duerma bien, capitán Tate. Necesitará fuerzas para mañana. Cuando la puerta se cerró tras ella, Glenn se quedó en el centro de sus lujosos pero extraños aposentos, con el persistente aroma a canela y ozono pegado a su piel, donde ella lo había tocado. ¿Qué demonios acaba de pasar?, susurró a la habitación vacía. El salón de recepciones diplomáticas del Alto Consejo Nalari resplandecía bajo la luz de los orbes luminiscentes que flotaban cerca del techo abovedado. Glenn tiró con incomodidad del cuello de su uniforme de gala de la Coalición de la Tierra Unida, azul medianoche con ribetes plateados que acentuaban sus anchos hombros y su físico estilizado. «Deja de moverte», murmuró Phila, que estaba a su lado en la entrada. «¿Te ves? Aceptable». Glenn arqueó una ceja. «Solo aceptable. Y yo que pensaba que me había arreglado bien». Un leve toque de color oscureció las mejillas de Phila, tiñéndolas de un azul más intenso. Llevaba una armadura ceremonial más ornamentada que su equipo de batalla, pero no menos formidable. Placas de plata pulida que se curvaban elegantemente sobre su ágil figura, acentuadas por lo que parecían ribetes bioluminiscentes vivientes que latían suavemente con los latidos de su corazón. «Sabes perfectamente qué aspecto tienes», respondió en voz baja. «Precisamente por eso me quedaré cerca esta noche». Antes de que Glenn pudiera responder,
los anunciaron a la reunión. Capitán Glenn Tate, de la Coalición de la Tierra Unida, y Comandante Phila Kvet, de la Fuerza de Defensa Nalari. Todas las miradas se volvieron hacia ellos al entrar en la sala. Glenn sintió de inmediato el peso de docenas de miradas evaluadoras, en particular de las mujeres Nalari presentes. Había pasado la mañana investigando las costumbres Nalari tras el extraño encuentro de la noche anterior, pero la base de datos diplomática había sido frustrantemente imprecisa sobre las prácticas de marcaje de olor. Capitán Tate, una voz profunda resonó al otro lado de la sala mientras un enorme hombre Nalari se acercaba. Su piel era de un azul más oscuro que la de Phila, casi azul marino, y elaboradas insignias de rango adornaban su armadura ceremonial. «Soy el alto comandante Torrin Kval. Nos honra su presencia», saludó Glenn secamente. «El honor es mío, alto comandante. La coalición valora esta oportunidad para fortalecer nuestra alianza». En efecto, la mirada del comandante se dirigió brevemente a Phila. Luego volvió a Glenn con una mirada cómplice. «Veo que el comandante Kvet ya te ha hecho sentir cómodo en nuestro mundo». Phila se acercó imperceptiblemente a Glenn, rozando su brazo con el suyo. El contacto le provocó una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con la electricidad estática. «El capitán Tate y yo trabajaremos estrechamente en la iniciativa de defensa conjunta», declaró con firmeza. «He oído». La expresión del alto comandante era indescifrable. «Disfrute de la recepción, capitán. Hay muchos aquí deseosos de conocerlo». A medida que avanzaba la noche, Glenn se convirtió en el centro de atención. Oficiales, diplomáticas y aristócratas de Nileri lo rodeaban como tiburones, cada una encontrando razones para tocarle el brazo, acercarse demasiado u ofrecerle visitas privadas a diversos lugares de interés cultural. En cada ocasión, Phila aparecía a su lado, a veces posándole una mano posesivamente en el hombro o rozándolo de maneras que dejaban su aroma impregnado en su uniforme. Durante un breve respiro, Glenn apartó a Phila cerca de un tranquilo rincón con vistas al resplandeciente horizonte de la capital. «¿Vas a explicarme qué está pasando?», preguntó, con una voz entre divertida y exasperada. «Todas las mujeres de esta sala me miran como si fuera el último trozo de chocolate de la galaxia, y tú actúas como un guardaespaldas que ahuyenta a sus admiradores». Los ojos luminosos de Phila se entrecerraron. «Investigaste nuestras costumbres, ¿verdad?». «Lo intenté. La base de datos estaba incompleta». Suspiró, un gesto sorprendentemente humano. «Las hembras Hilari son territoriales por naturaleza, sobre todo durante ciertos ciclos. Cuando te marqué ayer, seguí mi instinto. ¿Así que me reclamaste? Como si fuera una propiedad». Glenn intentó parecer ofendido, pero se sintió más intrigado que otra cosa. «No es una propiedad», corrigió Phila bruscamente. «Es más complejo. La marca de olor indica una posible compatibilidad. Una advertencia para los demás de que hay negociaciones preliminares en marcha». Glenn se apoyó en la barandilla, estudiando su rostro. «¿Y estas negociaciones? ¿Tengo algo que decir al respecto?». La comisura de la boca de Phila se curvó hacia arriba. «No me apartaste, capitán». Un calor le subió por el cuello a Glenn al recordar sus manos en su cintura, la extraña intimidad del momento. «Me pilló desprevenido». «¿Lo estabas?». Se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Tus pupilas se dilataron. Tu ritmo cardíaco aumentó. Tu temperatura corporal subió. Todos indicadores biológicos de atracción en humanos, según nuestros textos de xenobiología». «¿Has estado estudiando fisiología humana?», preguntó Glenn, consciente de repente de lo cerca que estaban. «A fondo», respondió Phila, sin apartar la mirada de él. «Tu especie es fascinante. Tan similar físicamente a la nuestra, pero con costumbres tan diferentes. Por ejemplo, los humanos usan elaborados rituales verbales para el cortejo, mientras que los Nalari son más directos». El aire entre ellos pareció espesarse por la tensión.
Glenn se encontró inclinándose ligeramente hacia ella, atraído por algo primitivo que trascendía las diferencias de especie. «El teniente Terres nos está observando», murmuró Phila, con su aliento cálido en el oído. «Todavía cree que puede desafiar mi afirmación». «¿Y qué pasaría si lo hiciera?», preguntó Glenn, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Tradicionalmente, combate». Los labios de Phila se curvaron en una sonrisa a la vez depredadora y juguetona. «Pero hay otras maneras de reforzar una afirmación». Antes de que Glenn pudiera preguntar qué quería decir, Phila acortó la ya pequeña distancia que los separaba. Sus labios se encontraron con los de él en un beso que empezó como una declaración de posesión, pero que rápidamente evolucionó a algo más apasionado. Glenn se quedó paralizado un instante antes de que sus brazos la rodearan por la cintura, acercándola más a él mientras el beso se profundizaba. Cuando finalmente se separaron, la recepción a su alrededor se había vuelto notablemente más silenciosa. Glenn notó miradas, algunas de aprobación, otras de escándalo y algunas de abierta envidia. «Bueno», dijo, casi sin aliento, «eso fue sin duda directo». Los ojos de Phila brillaron con una satisfacción más profunda, más primaria. «Las negociaciones han avanzado, Capitán Tate». Glenn corrigió. «Si estamos negociando, debería usar mi nombre de pila». Glenn repitió, probando el nombre en su lengua. «Las oficinas diplomáticas son privadas. Quizás deberíamos continuar nuestro intercambio cultural en un lugar menos público». Mientras salían discretamente de la recepción, Glenn vio a la teniente Terres observándolos con los ojos entornados. Algo en su expresión le provocó una punzada de advertencia. No celos, sino cálculo. Como si estuviera evaluando una situación táctica en lugar de una rivalidad romántica. Pero con la mano de Phila en la suya y la promesa de la noche que se avecinaba, la extraña expresión de la teniente se olvidó rápidamente. El suave resplandor del amanecer en Elysium 9 se filtraba a través de las paredes translúcidas de las habitaciones de Phila, bañando la habitación con una suave luz ámbar. Glenn permaneció despierto, observando el juego de colores en el techo mientras Phila dormía a su lado, con su cabello blanco plateado extendido sobre la almohada como un halo. La noche anterior había sido educativa. Sus cuerpos habían demostrado ser notablemente compatibles a pesar de ser de diferente especie, aunque hubo momentos de descubrimiento incómodo y una sensibilidad inesperada que los llevaron a reírse juntos. Lo que había comenzado como una atracción primaria se había convertido en algo más íntimo mientras exploraban sus cuerpos con pasión y curiosidad a partes iguales. Phila se movió a su lado, abriendo sus ojos luminosos para encontrarse con su mirada. Una sonrisa curvó sus labios mientras extendía la mano para trazar la línea de su mandíbula con las yemas de los dedos. «Me estás mirando», murmuró, con la voz ronca por el sueño. «Admirando», corrigió Glenn. «Tu piel capta la luz de forma diferente a la humana. Es hermosa». Se estiró lánguidamente, las sábanas se deslizaron para revelar la elegante curva de su hombro. «¿Y cómo se siente esta mañana, capitán? ¿Algún arrepentimiento de nuestras negociaciones?», rió Glenn, apoyándose en un codo. «Ninguno en absoluto, comandante. Aunque todavía no tengo del todo claros los términos que hemos acordado». La expresión de Phila se volvió más seria. «Entre mi gente, lo que compartimos anoche se consideraría un vínculo formal. No es exactamente un matrimonio para tus estándares, pero sí algo más que un encuentro casual». «¿Y eso te preocupa?», preguntó Glenn, estudiando su rostro. «¿Debería?». Sus ojos lo buscaron. Los humanos tienen fama de ser impredecibles en asuntos del corazón. Antes de que Glenn pudiera responder, un áspero tono de alerta interrumpió la mañana. Ambos dispositivos de comunicación se activaron simultáneamente, proyectando mensajes urgentes. «Informe de emergencia en 30 minutos», leyó Phila, deslizándose de la cama y buscando su armadura. «Todos oficiales superiores». Glenn tomó su dispositivo y escaneó el mensaje codificado.
Actividad dracónida detectada en el borde del sistema. Parece una formación de exploración. Se vistieron rápidamente. La atmósfera íntima de momentos atrás fue reemplazada por una eficiencia profesional. Mientras Fila se abrochaba la última pieza de su armadura, se detuvo para mirar a Glenn. «Deberías saber algo», dijo con voz firme pero con un matiz de tensión. «¿Qué pasó entre nosotros? Que te reclamara no fue solo por atracción ni por mantener alejadas a otras mujeres». Glenn hizo una pausa mientras se ajustaba el uniforme. «¿A qué te refieres?» Los dracónidos han estado atacando operaciones conjuntas humanas Nilari específicamente. 3 puestos de avanzada con tripulaciones mixtas han sido atacados en el último mes. Inteligencia sugiere que ven nuestra alianza como la mayor amenaza para su expansión. ¿Y esto se relaciona con nosotros, exactamente cómo?, preguntó Glenn, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. La mirada de Fila era directa. Una pareja humana Nilari como la nuestra es políticamente significativa. Demuestra el nivel más profundo de cooperación entre nuestra especie. Algunos en el alto mando creen que un símbolo tan visible fortalecería la moral y nuestra posición diplomática. Glenn sintió un peso frío en el estómago. Así que anoche fue... ¿qué? ¿Una maniobra política? No. Fila dio un paso adelante, agarrándolo de los brazos. La atracción es real. Lo que compartimos fue real. Pero mentiría si dijera que no hubo quienes me animaron a perseguirte por razones estratégicas. Glenn retrocedió, creando distancia entre ellos. ¿Te ordenaron marcarme? Nadie le da órdenes a una mujer Nilari en materia de reclamo, dijo Fila, con un destello de orgullo en los ojos. El marcado inicial fue mi decisión. Mi instinto. Pero sí. El alto mando se alegró al enterarse. Glenn respiró hondo, compartimentando sus sentimientos como le habían entrenado para hacer en situaciones de combate. Terminaremos esta conversación más tarde, dijo con voz profesional pero fría. Ahora mismo tenemos un trabajo que hacer. El centro de mando ya bullía de actividad cuando llegaron. Las pantallas tácticas mostraban la posición de las naves dracónidas en el límite del sistema. Naves elegantes y depredadoras que se parecían a las especies reptilianas que las tripulaban. El alto comandante Torrin Cabal asintió brevemente al entrar. Comandante Cabet, Capitán Tate. La situación se ha agravado más rápido de lo previsto. La teniente Terra estaba a su lado, su piel morada brillando bajo las intensas luces del centro de mando. Su mirada se detuvo en Glenn un momento antes de posarse en Fila con una expresión que podría haber sido de suficiencia. Nuestros sensores de largo alcance detectaron una formación de exploración dracónida entrando en el sistema hace 6 horas, informó Terres. Se mueven en un patrón de búsqueda consistente con el reconocimiento previo a la invasión. Muéstrenme su trayectoria, pidió Glenn, adelantándose para estudiar la pantalla táctica. Mientras analizaba los datos, su entrenamiento militar entró en acción. La formación dracónida era, sin duda, típica de la exploración preinvasión. Pero algo en su patrón de movimiento le pareció extraño. «Están siendo demasiado obvios», murmuró. «Los dracónidos son depredadores reptilianos de emboscada por evolución. Este enfoque abierto no encaja con su doctrina táctica». Fila se movió para colocarse a su lado, profesional a pesar de la tensión entre ellos. «¿Qué sugiere?» «Una distracción», dijo Glenn, mirando a los oficiales reunidos. «Estos exploradores quieren que los veamos. Apuesto mi nave a que otra fuerza se acerca desde un vector diferente». El alto comandante Cabal frunció el ceño. «Nuestra red de sensores cubre todos los vectores de aproximación. No si están usando la estrella del sistema para enmascarar su aproximación», señaló Glenn. «Las fuerzas humanas usan esa táctica con éxito contra la hegemonía arcturiana». Un murmullo recorrió a los oficiales Nilari. Taras parecía escéptico, pero Cabal asintió pensativo. «Recalibren el conjunto de sensores para escanear los vectores de aproximación solar», ordenó, «y preparen una fuerza de respuesta». Comandante Kvat, Capitán Tate,
liderarán la misión de intercepción. Su singular alianza los convierte en los representantes ideales de nuestra alianza. Al concluir la sesión informativa y al apresurarse los oficiales a sus puestos, Phila tomó el brazo de Glenn. «Lo dije en serio», le dijo en voz baja. «Lo que hay entre nosotros es real, independientemente de la política». Glenn le sostuvo la mirada un largo instante. «Ya veremos. Ahora mismo, tenemos que lidiar con los dracónidos». Mientras se dirigían al hangar, Glenn no pudo evitar notar cómo otros Nilari los evitaban. No por respeto a la afirmación de Phila, sino con una nueva deferencia que parecía el peso de la expectativa. Lo que sucediera entre ellos ahora sería más que personal. Sería un símbolo de la propia alianza. Los metales evasivos estaban en el centro del reino. Los metales evasivos estaban en el centro del reino, pero estaban en el centro del reino. Los metales evasivos estaban en el centro del reino. Los metales evasivos estaban en el centro del reino. Los metales evasivos estaban en el centro del reino. Los metales evasivos estaban en el centro del reino. Los metales evasivos estaban en el centro del reino. Los metales evasivos estaban en el centro del reino. «Maniobras», gritó Glenn, moviendo las manos sobre los controles de vuelo del interceptor Nilari. La elegante nave respondió al instante, alejándose del aluvión de armas de energía que atravesaba el espacio que habían ocupado momentos antes. Los dedos de Phila revolotearon sobre la consola táctica. «Escudos al 63%. 2 cazas Draconid nos siguen». Habían localizado con éxito la fuerza Draconid oculta gracias a la sugerencia de Glenn de escanear los vectores de aproximación solar. Lo que no habían previsto era el enorme tamaño de la flota enemiga. No era un grupo de exploración, sino una fuerza de invasión completa. «Comando, aquí el Interceptor 7», transmitió Phila, confirmando la presencia del grupo de batalla Draconid utilizando la aproximación solar. «Cuenten al menos 30 naves, incluyendo lo que parece ser un portaaviones de mando». La estática crepitó en el sistema de comunicaciones antes de que la voz del alto comandante Cobell se escuchara. «Recibido, Interceptor 7. La flota de defensa se moviliza. Giren a la base inmediatamente». «Confirmado», respondió Glenn, escorando el interceptor a babor. «Estamos en nuestro». Un destello cegador estalló cuando su motor de babor recibió un impacto directo. Las alarmas de advertencia sonaron en la cabina mientras la nave se sacudía violentamente. «Impacto directo», informó Phila, luchando por estabilizar los sistemas de armas. «El motor 3 hectáreas desaparecido. Está fallando». Glenn apretó la mandíbula mientras forcejeaba con los controles. «No vamos a regresar a Elysium 9. Estamos planeando una trayectoria de aterrizaje de emergencia hacia la segunda luna de Elysium». «¿Phoebe?» Phila lo miró fijamente. «Es apenas habitable. Atmósfera tensa. Recursos mínimos». «Mejor que ser polvo espacial», gruñó Glenn mientras otra explosión sacudía la nave. «Aguanta». El interceptor se precipitó hacia la árida superficie gris de Phoebe, dejando una estela de humo y escombros. Glenn luchó contra los controles con toda su habilidad de piloto, logrando nivelar el descenso lo suficiente como para evitar un impacto catastrófico. Impactaron con fuerza, derrapando por el terreno rocoso antes de detenerse en un cráter poco profundo. El repentino silencio tras la cacofonía de alarmas fue casi tan estremecedor como el propio impacto. «¿Estás vivo?», preguntó Glenn, volviéndose hacia Phila. Ella asintió, haciendo una mueca al desabrocharse el arnés. Una fina línea de sangre índigo goteaba de un corte en su frente. «Necesitas mejorar tus habilidades de aterrizaje, capitán». A pesar de todo, Glenn rió. «Críticos por todas partes». Realizó una rápida comprobación de los sistemas. Los motores están fritos. Los soportes vitales funcionan con energía de emergencia. Las comunicaciones. Frunció el ceño. Atascadas. Eso no es del accidente.
La expresión de Pila se ensombreció. Las draconidas deben estar bloqueando todas las frecuencias. Protocolo estándar de invasión. Reunieron suministros de emergencia y salieron del interceptor averiado. La superficie de Poebe era un paisaje desolado de roca gris y polvo bajo un cielo completamente negro. El gigantesco gigante gaseoso Elysium dominaba el horizonte. A lo lejos, destellos de luz marcaban la batalla espacial que se desarrollaba alrededor del planeta. Hay un puesto de investigación a unos 20 kilómetros al norte, dijo Pila, consultando su bloc de notas táctico. Una instalación automatizada, pero debería tener un equipo de comunicación lo suficientemente potente como para superar las interferencias. 20 kilómetros con esta gravedad y atmósfera, calculó Glenn. Eso es una caminata de un día completo. Eso es una caminata de un día completo. Partieron por la superficie lunar, absortos en sus pensamientos. La tensión entre ellos por sus conversaciones anteriores aún persistía, pero la supervivencia prevalecía sobre las complicaciones emocionales. Después de varias horas de caminata por el paisaje árido, encontraron refugio en una pequeña cueva mientras se acercaba el breve ciclo nocturno de Poebe, que traía peligrosas bajadas de temperatura. Mientras montaban el refugio de emergencia, el breve ciclo nocturno de Poebe, el breve diario nocturno de Poebe, y el Fuila por fin rompió el silencio. He estado pensando en lo que dijiste, sobre las implicaciones políticas que tenía marcarte. Glenn hizo una pausa al desplegar las mantas térmicas. Y tienes razón en estar enfadado, admitió. Debería haberte dicho que el alto mando veía un valor estratégico en nuestra pareja. Pero necesito que entiendas algo. Se acercó, sus ojos luminosos, intensos en la tenue luz de su calefactor portátil. Las hembras Nelari no marcan a los machos por los que no sienten una atracción genuina. Es biológicamente imposible. Nuestras feromonas no se activan sin un interés genuino. Entonces, lo que estás diciendo es que, política o no, no pudiste haber fingido tu atracción, preguntó Glenn. Precisamente. Extendió la mano, tocándole el brazo con vacilación. Lo que pasó entre nosotros fue real, Glenn. La ventaja política fue secundaria. Una oportunidad que se presentó debido a sentimientos que ya existían. Glenn consideró esto mientras estudiaba su rostro. La seriedad en su expresión era inconfundible. Te creo, dijo finalmente. Pero hay algo más que me preocupa en toda esta situación. El ataque de las draconidas. ¿Cómo supieron exactamente dónde encontrarnos? Glenn frunció el ceño. Nuestra misión era clasificada. Solo el alto mando conocía nuestra ruta de vuelo. Los ojos de Pila se abrieron ligeramente. ¿Crees que tenemos un traidor? Creo que el interés de la teniente Terres en mí no era solo una rivalidad romántica, dijo Glenn con gravedad. Estaba demasiado ansiosa por conocer nuestra ruta de patrulla durante la sesión informativa. Teris ha servido en el alto mando durante años, protestó Fila, aunque la incertidumbre se apoderó de su voz, lo que la convertiría en la espía perfecta. Glenn activó su teclado táctico, abriendo los datos de la misión. Mira esto. Nuestro curso de intercepción se transmitió a todo el personal de mando 8 minutos antes del despegue. ¿Hay tiempo de sobra para que alguien nos comunique nuestra posición? Fila estudió los datos, con el rostro endurecido. Si tienes razón, Elysium 9 corre un peligro aún mayor del que pensábamos. La temperatura seguía bajando a medida que el ciclo nocturno de Poebe se intensificaba. Se acurrucaron bajo las mantas térmicas. El calor corporal compartido era tanto una necesidad como un consuelo. Si sobrevivimos a esto, dijo Glenn en voz baja, ¿qué pasará con nosotros? Más allá de la política y la guerra. La mano de Fila encontró la suya en la oscuridad. Entre mi gente, una reivindicación no se deshace fácilmente. Ni lo desearía. Aunque soy humana, con toda nuestra imprevisibilidad y nuestras extrañas costumbres, rió suavemente.
Sobre todo por eso. Tu especie me fascina, Glenn. Tu adaptabilidad. Tu resiliencia. La forma en que enfrentas adversidades imposibles con esa peculiar confianza humana. Te refieres a una terquedad temeraria, bromeó. Eso también. Se acercó, su cuerpo encajando perfectamente con el suyo. Descansa ahora. Mañana llegaremos al puesto de avanzada. Expondremos Terres y salvaremos Elysium 9. Solo otro día de trabajo, murmuró Glenn, apretándola con el brazo. Mientras se quedaban dormidos, los lejanos destellos de la batalla iluminaban la entrada de la cueva con esporádicos destellos de luz y sombra. Lo que viniera después, lo afrontarían juntos. No como símbolos políticos, sino como compañeros que se habían elegido mutuamente, a pesar de las enormes diferencias entre sus mundos. El amanecer en Phoebe, si es que el breve relámpago de la penumbra perpetua podía llamarse amanecer, encontró a Glenn y Pila agazapados tras una cresta que dominaba el puesto de investigación. La instalación era una estructura baja, con forma de cúpula, enclavada en un cráter poco profundo, con su exterior salpicado de paneles de comunicación y equipos de sensores, y sin duda estaba ocupada. 4 soldados dracónidos, susurró Glenn, bajando los binoculares tácticos. 2 vigilan la entrada principal, 2 patrullan el perímetro. La expresión de Pila era sombría. Exploradores avanzados. Están estableciendo bases avanzadas por todo el sistema. Tiene sentido. Este puesto tiene enlaces de comunicación directos con la red de defensa de Elysium 9. Glenn estudió la distribución de las instalaciones. Necesitamos entrar sin alertarlos. Si informan de nuestra presencia, cualquier elemento de sorpresa desaparecerá. Pila asintió. Su cabello blanco plateado brillaba débilmente en la tenue luz. Puedo encargarme de los 2 de la entrada si usted puede con la patrulla. Glenn arqueó una ceja. Confía en mis habilidades, comandante. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. He visto lo que esos músculos humanos pueden hacer, capitán. El recuerdo de su noche juntos brilló entre ellos. La sorprendente fuerza que él había demostrado. La forma en que la había levantado sin esfuerzo. El calor le subió por el cuello a Glenn, pero mantuvo una expresión profesional. Bien. Sincronicemos nuestro ataque. Nos movemos a mi señal. Nos movemos a mi señal. Se separaron, rodeando el puesto de avanzada desde direcciones opuestas. Glenn siguió a la patrulla dracónida, notando sus movimientos reptilianos. Eficientes pero predecibles. A diferencia de la fluida gracia de los Nilari o la postura adaptable de los humanos, los dracónidos se mueven con fría precisión. Sus cuerpos escamosos están diseñados para ráfagas repentinas de velocidad en lugar de una acción sostenida. Cuando la patrulla rodeó el otro extremo de las instalaciones, Glenn hizo su movimiento. Salió corriendo de su escondite, acortando la distancia en segundos. El primer dracónido apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el cuchillo de combate de Glenn encontrara el punto vulnerable bajo su mandíbula acorazada. Una debilidad que había aprendido durante el conflicto fronterizo Centauri. El segundo dracónido giró. Sus ojos de pupilas rasgadas se abrieron de par en par al levantar el arma. Glenn se agachó bajo la descarga de energía, rodó hacia adelante y se colocó dentro de la guardia de la criatura. Un rápido gancho a las escamas más suaves de su garganta lo derribó jadeante al suelo, donde un golpe final le aseguró que no volvería a levantarse. Al otro lado del complejo, Fila despachó a sus objetivos con igual eficiencia, con movimientos que eran una danza mortal, dejando a ambos dracónidos desplomados en la entrada. Captó la mirada de Glenn y asintió. Despejado. Entraron al puesto de avanzada con cautela, con las armas listas. El interior era de diseño de investigación estándar. Centros de mando centrales rodeados de laboratorios y viviendas. No había señales de más dracónidos. Las comunicaciones deberían ser por aquí, dijo Fila, guiándolos hacia el centro de mando.
El centro de mando era una sala circular llena de equipos de monitoreo y matrices de comunicación. Glenn se puso a trabajar de inmediato en la consola principal mientras Phila aseguraba la sala. Buenas y malas noticias, anunció después de varios minutos. Buenas noticias, el transmisor de largo alcance está intacto. Malas noticias, las draconidas han implementado un campo de interferencia en todo el sistema. Podemos atravesarlo, pero solo con una transmisión de haz estrecho. Directamente a un receptor en Elysium 9. ¿Puedes configurarlo para que llegue al cuartel general de defensa?, preguntó Phila. Los dedos de Glenn revolotearon sobre los controles. Ya lo estoy haciendo, pero solo tendremos una oportunidad antes de que las draconidas rastreen la señal y bombardeen esta posición. El sistema de comunicaciones cobró vida con un zumbido, mostrando en la pantalla los parámetros de objetivo para el cuartel general de defensa de Elysium 9. Glenn inició la secuencia de conexión, y tras varios momentos de tensión, la pantalla parpadeó para mostrar el rostro de un oficial Nalari que no reconocieron. Aquí el puesto de avanzada Poebe 3 llamando al comando de defensa, dijo Glenn con urgencia. Necesitamos hablar con el alto comandante Cabal inmediatamente. La expresión del oficial era cautelosa. Identifíquense. Capitán Glenn Tate, Coalición de la Tierra Unida, y comandante Phila Kvat, Fuerza de Defensa Nalari. Código de autorización Epsilon 7 Tango 9. Los ojos del oficial se abrieron ligeramente. Prepárense. La pantalla se quedó en blanco un momento antes de ser reemplazada por la imagen de un oficial subalterno con aspecto acosado. Capitán Tate. Comandante Cabal. El alto comandante no está disponible. Phila dio un paso al frente. ¿Qué ocurre, teniente? El joven oficial miró nerviosamente por encima del hombro. La teniente Taras ha asumido el mando temporal. Afirma que el alto comandante se vio comprometido por influencia humana. Ahora la mitad de la flota sigue sus órdenes. Glenn y Phila intercambiaron miradas alarmadas. Organizó un golpe de estado, dijo Glenn rotundamente. No exactamente, señor, respondió el teniente. Afirma proteger los intereses de Nalari contra los draconidas y la excesiva intervención humana. Muchos le creen. Ella es la traidora, siseó Phila. Ha estado dándoles información a las draconidas. Necesitamos pruebas, dijo Glenn. Teniente, ¿hay alguna forma de acceder a los registros de seguridad del centro de mando remotamente desde este puesto? El joven oficial dudó, luego asintió. Puedo autorizar una conexión temporal. Pero debes saber que Taras ha ordenado que todo el personal humano confinado en sus cuarteles y todos los Nalari que han sido marcados por humanos sean detenidos para su descontaminación. El rostro de Phila palideció. Descontaminación. Es un eufemismo para la purga de feromonas. Un procedimiento doloroso y peligroso. Transmitiendo códigos de acceso de seguridad ahora, dijo el teniente apresuradamente. Y el capitán Tate. Muchos de nosotros todavía creemos en la alianza. No nos abandone. La transmisión cesó cuando los datos comenzaron a fluir a los sistemas del puesto. Glenn inmediatamente comenzó a revisar los registros de seguridad, buscando evidencia de la traición de Taras. Aquí, dijo finalmente, señalando una serie de transmisiones cifradas. Comunicaciones salientes desde los aposentos personales de Taras a un receptor no registrado en el límite del sistema. Las marcas de tiempo coinciden perfectamente con los movimientos de la flota dracónida. Phila se inclinó sobre su hombro, envolviéndolo con su aroma mientras estudiaba la evidencia. Tenemos que devolver esto a quienes aún son leales al alto mando. Y tenemos que hacerlo en persona, añadió Glenn con gravedad. La bahía de lanzaderas del puesto de avanzada debería tener una nave atmosférica que podamos usar para regresar a Elysium 9. Mientras se preparaban para salir del centro de mando, Phila jaló repentinamente a Glenn hacia un rincón, presionando su cuerpo contra el suyo. ¿Qué? Empezó a decir,
pero ella lo silenció con un beso feroz. Cuando se apartó, su mirada era intensa. Si volvemos a ese caos, quiero que sepas algo. Según la costumbre Nilari, lo que hemos compartido, la marca, el vínculo, significa que eres mía y yo soy tuyo. Pase lo que pase, eso no cambiará. Glenn le ahuecó el rostro entre las manos. De dónde vengo, tenemos un dicho, hasta que la muerte nos separe. Sus momentos como si no fuéramos tan diferentes después de todo. Su momento de conexión fue breve pero poderoso, una reafirmación del vínculo que se había formado entre ellos, trascendiendo las maquinaciones políticas y las diferencias entre especies. Ahora, dijo Glenn, cambiando su voz a modo táctico, vamos a recuperar tu planeta y detengamos esta invasión. La lanzadera atmosférica sobrevoló a baja altura la superficie de Elysium 9, pegada al terreno para evitar ser detectada. Glenn pilotó con precisión experta mientras Phila monitoreaba la pantalla táctica, rastreando tanto las posiciones dracónidas como las dispersas fuerzas de defensa Nilari. Tenemos un problema, anunció Phila, estudiando las lecturas. Tarras ha establecido un cordón de seguridad alrededor del cuartel general de defensa y ha implementado escáneres biométricos calibrados específicamente para... ¿Para qué?, preguntó Glenn, mirándolo de reojo. Para señales de feromonas. La expresión de Phila era preocupada. Específicamente para las hembras Nilari que portan rastros de bioquímica humana. Está usando nuestro vínculo en nuestra contra. Glenn frunció el ceño. ¿Puedes disimularlo de alguna manera? No. La marca es demasiado reciente. Demasiado potente. Un ligero rubor oscureció sus mejillas. Especialmente después de nuestro tiempo en Poebe. Sus miradas se cruzaron brevemente, ambas recordando la intensidad de su conexión en las tranquilas horas previas al amanecer. La forma en que reafirmaron su vínculo con una pasión que trascendía las diferencias entre especies. Entonces no intentamos ocultarnos, decidió Glenn. Lo usamos. Terres ha politizado esto. La marca. Nuestra relación. Hagámosla aún más política. Phila arqueó una ceja. ¿Qué sugieres? Un enfoque directo. Aterrizamos en la plaza pública frente a la Cámara del Consejo. Presentamos nuestras pruebas abiertamente, hacemos pública su traición. Eso es increíblemente arriesgado, advirtió Phila. La mitad de la población ya cree en su propaganda de que los humanos están corrompiendo la cultura Nilari mediante la unión de feromonas. Exactamente, dijo Glenn, ajustando el rumbo. Así que les mostramos cómo es una verdadera alianza entre humanos y Nilari. No corrupción, sino fuerza. La lanzadera se inclinó hacia la ciudad central. Al acercarse, Glenn activó el sistema de megafonía y las cámaras externas de la nave. Ciudadanos de Elysium 9, transmitió en todas las frecuencias. Les habla el capitán Glenn Tate de la Coalición de la Tierra Unida y el comandante Pilak Bat de la Fuerza de Defensa Nilari. Tenemos información crucial sobre la invasión draconida y la colaboración del teniente Teres con el enemigo. Aterrizamos en la plaza central para dirigirnos al Alto Consejo. Phila lo miró fijamente. ¿Te das cuenta de que acabas de anunciar nuestra presencia a todos, incluido Teres? Glenn sonrió. Los humanos tienen un dicho, a lo grande o a casa. Tu especie está loca, murmuró. Pero había admiración en su voz. Aterrizaron en medio del caos. La plaza estaba llena de civiles y militares Nilari, algunos corriendo hacia la lanzadera, otros retrocediendo. Las fuerzas de seguridad formaron un perímetro, con las armas en alto pero sin disparar, sin saber qué órdenes seguir. Glenn y Phila salieron de la lanzadera uno al lado del otro, con el bloc de datos y las pruebas en la mano. La reacción de la multitud fue inmediata y dividida. Algunos Nilari silbaron en desaprobación al verlos juntos, mientras que otros gritaron en apoyo. El humano ha corrompido al comandante Kevet, gritó alguien. Lucharon juntos contra los Draconids, replicó otra voz.
Mientras caminaban hacia el edificio del consejo, una fila de agentes de seguridad les bloqueó el paso. Su líder, un hombre de rostro severo, un hombre Nilari, dio un paso al frente. Comandante Kevet, se le ordena presentarse para la descontaminación. El humano será detenido. La mano de Pila se dirigió a su arma, pero Glenn le puso una mano suave en el brazo. En lugar de responder al oficial, se dirigió directamente a la creciente multitud. «Pueblo de Elysium 9», gritó, y su voz resonó por toda la plaza. Les han dicho que los vínculos humanos Nilari son una corrupción, una debilidad. Pero pregúntense esto: mientras sus fuerzas estén divididas, luchando entre sí por la pureza cultural, ¿quién se beneficia? Los draconidas están a su puerta, y el teniente Taras les ha dado los códigos de acceso a su escudo de defensa planetario. Un murmullo recorrió la multitud. El oficial de seguridad titubeó, con expresión de incertidumbre. «Tenemos pruebas», añadió Pila, sosteniendo el datapad. «Comunicaciones cifradas entre Taras y la flota draconida. Cree que la rendición es su única opción para sobrevivir». Y ahí, continuó Glenn, es donde malinterpreta fundamentalmente a la humanidad. No nos rendimos ante la extinción. Luchamos. Nos adaptamos. Superamos. Las puertas del edificio del consejo se abrieron de golpe y apareció la teniente Taras, flanqueada por guardias armados. Su piel morada parecía más oscura por la rabia, con la mirada fija en Glenn y Pila con un odio manifiesto. «Arréstenlos», ordenó. El humano ha usado su influencia alienígena para poner a la comandante Kvat en contra de su propia gente. «¿Es eso lo que pasó, Taras?», se escuchó una nueva voz. El alto comandante Kvat se abrió paso entre la multitud, su imponente figura atrayendo todas las miradas. Aunque se movía con una ligera cojera y mostraba signos de combate reciente, su autoridad no había disminuido. ¿O acaso dieron un golpe de estado mientras yo defendía nuestras plataformas orbitales de los mismos draconidas con los que se han estado comunicando? La compostura de Taras se desvaneció. «Hola, comandante, estaba protegiendo a nuestra gente de...» «¿De qué?», exigió Kvat. «¿De la alianza que nos ha mantenido a salvo durante una década? ¿De los humanos cuya tecnología e innovaciones tácticas han reforzado nuestras defensas?» «Nos están cambiando», gritó Taras, con la desesperación impregnando su voz. «Son feromonas. Son costumbres. Están diluyendo lo que nos hace Nilari». «No», Pila dio un paso al frente, con voz clara y firme. «Nos están mostrando en qué podemos convertirnos. Más fuertes. Más adaptables». Extendió la mano y tomó la de Glenn. Sus dedos se entrelazaron visiblemente ante la multitud. «¿Qué te ofrecieron las draconidas, Taras?» «Supervivencia mediante la sumisión». «Ese no es el estilo Nilari». «Es el único camino», insistió Taras. «He visto el tamaño de su flota. No pueden ser derrotados». Glenn rió, un sonido tan inesperado que sobresaltó a todos los presentes. «Claramente nunca te has enfrentado a humanos en una esquina. Nos especializamos en victorias imposibles». Una campanada resonó por toda la plaza. La alerta de defensa planetaria. Todas las miradas se volvieron hacia el cielo. No vamos a ser muy entusiastas, donde el escudo atmosférico comenzaba a brillar con puntos de impacto. La flota principal dracónida, anunció Cabal con gravedad. Han comenzado su asalto al escudo. Y gracias a Terres, tienen los códigos de acceso para derribarlo, añadió Glenn. Necesitamos llegar al centro de control de defensa inmediatamente. Cabal asintió bruscamente. ¿Seguridad? Detengan a la teniente Terres y a sus partidarios. Capitán Tate, comandante Kvat, conmigo. Mientras se apresuraban hacia el cuartel general de defensa, Fila apretó la mano de Glenn. Ese fue el plan más imprudente, impredecible y completamente humano que he visto en mi vida. ¿Funcionó?, preguntó con una sonrisa. Ya veremos, respondió ella.
Pero había esperanza en sus ojos. ¿Si sobrevivimos la próxima hora? Sobre ellos, el escudo que protegía Elysium 9 de la flota dracónida parpadeaba ominosamente mientras el enemigo martillaba sus debilitadas defensas. El centro de control de defensa de Elysium 9 era un hervidero de actividad frenética cuando Glenn, Phila y el alto comandante Cabal irrumpieron por las puertas. Las pantallas tácticas mostraban el escudo planetario parpadeando bajo el implacable asalto dracónido, su integridad disminuyendo minuto a minuto. Informe de estado, ladró Cabal. Un técnico apurado levantó la vista de su consola. Escudo al 62% y cayendo. Señor. Los dracónidos están usando los códigos de acceso para apuntar sistemáticamente a los puntos débiles de la red. Al ritmo actual de degradación, fallo total en 17 minutos. Glenn inspeccionó la sala, asimilando la avanzada tecnología Nalari con la mirada experta de un piloto. Muéstrame el sistema de configuración del escudo. Mientras el técnico mostraba los esquemas, Phila se acercó a Glenn, rozando el hombro de él. ¿En qué estás pensando? Algo imposible, respondió con una media sonrisa. Algo humano. Estudió la red del escudo, trazando patrones con los dedos en la pantalla holográfica. Los dracónidos están usando los códigos de acceso de Taras para identificar y apuntar a los puntos débiles, ¿verdad? Pero, ¿y si reconfiguramos el escudo para convertir esos puntos débiles en algo completamente distinto? Cabal frunció el ceño. Explícamelo. No intentamos bloquearlos, dijo Glenn, con creciente entusiasmo en la voz. Los dejamos entrar. Pero, bajo nuestras condiciones, usamos los códigos de acceso comprometidos para crear una trampa señuelo. Los ojos de Phila se abrieron de par en par al comprender su plan. Les hacemos creer que están atravesando secciones específicas. Pero en realidad los estamos canalizando hacia una caja de eliminación, terminó Glenn. Reconfiguramos el escudo para crear corredores de aparente debilidad que canalizan sus naves hacia zonas predeterminadas donde podemos concentrar nuestro fuego defensivo. Cabal estudió al humano con renovado respeto. Es poco ortodoxo. Arriesgado. Es humano, dijo Phila simplemente. Ante una situación imposible, cambia las reglas. El alto comandante asintió con decisión. Hazlo. Las manos de Glenn recorrieron los controles, reconfigurando la red del escudo con saltos intuitivos que hicieron que los técnicos Nilari intercambiaran miradas de asombro. Phila trabajó junto a él. Su profundo conocimiento de los sistemas de defensa Nilari complementaba su creatividad humana. Hay algo más que podemos hacer, dijo Phila de repente. Las señales de feromonas que Taras buscaba. Podemos usarlas. Glenn levantó la vista. ¿Cómo? Los sistemas de comunicación Nilari se basan parcialmente en señales bioquímicas. Por eso nuestra encriptación es tan difícil de descifrar para otras especies. Pero tú y yo. Puso su mano sobre la de él. Un gesto íntimo y significativo. Nuestra bioquímica se ha fusionado. Hemos creado algo nuevo. La comprensión amaneció en los ojos de Glenn. Una nueva clave de encriptación. Una que los dracónidos no podrían anticipar. Exactamente. Podemos usarla para asegurar nuestras comunicaciones tácticas mientras los dracónidos siguen usando los viejos protocolos que les dio Taras. Mientras trabajaban, el centro de defensa vibraba con un propósito renovado. Lo que había comenzado como una última resistencia desesperada se estaba transformando en algo más. Una fusión de ingenio humano y precisión Nilari. Reconfiguración del escudo completada, anunció Glenn. Corredores de trampa establecidos. Ahora necesitamos coordinar nuestras baterías defensivas para apuntar a las zonas de recolección. Cabal dio un paso al frente. Todas las baterías de defensa, aquí el alto mando. Prepárense para recibir nuevos parámetros de objetivo. Ignoren las aparentes brechas en el escudo. Concentren el fuego solo en las zonas designadas, de alfa a delta. Afuera, el cielo sobre Elysium 9 resplandecía con energía mientras la flota dracónida golpeaba el escudo planetario. Desde tierra,
parecía estar fallando. Secciones parpadeaban y se oscurecían. Pero lo que parecía una debilidad era en realidad un diseño cuidadoso. Están mordiendo el anzuelo, informó Fela, observando la pantalla táctica. Las naves dracónidas se están concentrando en los aparentes puntos débiles. Y están cayendo directamente en nuestra trampa, añadió Glenn con sombría satisfacción. Las primeras naves dracónidas atravesaron lo que creían que eran secciones vulnerables del escudo, solo para verse canalizadas hacia estrechos corredores de energía que las dirigían hacia puntos predeterminados. Al agruparse en estas zonas, las baterías de defensa Nilari abrieron fuego con una precisión devastadora. «Está funcionando». Una ovación se escuchó desde la sala de control cuando la primera oleada de naves dracónidas estalló en llamas. Pero la victoria duró poco. En la pantalla principal, una enorme nave emergió de detrás del hijo de Elysium, el portanaves de mando dracónido. «Se están adaptando», advirtió Cabal. «El portanaves de mando está indicando a la flota que se retire y se reagrupe». Glenn frunció el ceño. «Necesitamos algo más. Algo que no esperen». Se giró hacia Fila, mientras una idea se formaba. «Dijiste que nuestro vínculo creó algo nuevo. ¿Una firma bioquímica única? ¿Podríamos transmitirla? ¿Transmitirla? ¿Qué lograríamos con eso? Si los sistemas de comunicación Nilari son parcialmente bioquímicos, ¿podríamos usar nuestra firma única para interrumpir los sistemas dracónidos? ¿Como la retroalimentación en un sistema de audio?» Los ojos de Fila se abrieron de par en par. «En teoría, sí. Pero necesitaríamos estar en contacto directo para generar una firma lo suficientemente fuerte como para que la matriz de transmisión la amplifique». Sin dudarlo, Glenn la atrajo hacia sí, presionando su frente contra la de ella en un gesto íntimo que provocó miradas de asombro de los técnicos Nilari. Así. Los brazos de Fila rodearon su cintura, su cuerpo encajando perfectamente contra el suyo. «Más cerca», murmuró, con una sonrisa en los labios a pesar de las terribles circunstancias. Mientras se abrazaban, los sensores de la habitación comenzaron a registrar un patrón bioquímico único, ni completamente humano ni completamente Nilari, sino algo nuevo y poderoso. Calibrando la matriz de transmisión para amplificar y transmitir la señal, anunció un técnico, lo suficientemente profesional como para no comentar la íntima exhibición que tenía ante sí. La energía entre Glenn y Fila parecía casi visible, una manifestación tangible de su vínculo que trascendía lo físico. Cuando comenzó la transmisión, su efecto fue inmediato y devastador. En toda la flota dracónida, los sistemas de comunicación fallaron al ver que la desconocida señal bioquímica sobrepasaba sus protocolos. Las naves perdieron la coordinación, disparando a ciegas o colisionando entre sí en la confusión. «Todas las baterías de defensa disparad a discreción», ordenó Cabal. El cielo sobre Elysium 9 estalló en un espectacular espectáculo de luces mientras las naves dracónidas explotaban bajo el fuego concentrado de las defensas del planeta. El carguero de mando, reconociendo que la batalla estaba perdida, inició una retirada hacia el límite del sistema, abandonando a sus fuerzas dispersas. En el centro de control, Glenn y Fila finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento por la intensidad de su conexión. «¿Acabamos de salvar un planeta abrazándonos?», preguntó Glenn con una sonrisa perpleja. Fila rió, un sonido brillante y libre. «Creo que los humanos lo llaman así», pensando de forma original. Mientras las naves dracónidas restantes huían del sistema, los vítores estallaron en todo el centro de control. Cabal se acercó a ellos, con expresión solemne pero con los ojos brillantes de respeto. «Capitán Tate, comandante Kvet», dijo formalmente, «Elysium 9 tiene una deuda irreemplazable con ustedes. Su singular alianza ha demostrado ser nuestra mayor fortaleza, no una debilidad como afirmaba Taris». «Hablando de Taris», preguntó Glenn, «¿qué será de ella?». La expresión de Cabal se endureció. «Enfrentará la justicia por su traición, pero sus acciones desacertadas también nos han enseñado algo valioso, que no debemos temer al cambio ni a la conexión con otras especies,
sino abrazar la fuerza que nace de la diversidad. 3 días después, mientras Elysium 9 comenzaba su recuperación, Glenn y Phila estaban en el balcón de la sede diplomática, observando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos púrpura y dorado. El aroma de la victoria y del uno al otro los envolvía. La coalición ha aprobado oficialmente una alianza ampliada con los Nilari, dijo Glenn, leyendo de su datapad, y me han asignado como oficial de enlace permanente en Elysium 9. Los ojos de Phila se iluminaron. ¿Así que te quedas? Ni caballos salvajes podrían arrastrarme, respondió, dejando a un lado el datapad para estrecharla entre sus brazos. No sé qué son los caballos, murmuró contra su pecho, pero me alegro de que no te lleven. Glenn rió, alzando la vista hacia él. Sabes, cuando me marcaste con tu olor por primera vez, estaba completamente confundido. Ahora no puedo imaginar no llevar una parte de ti conmigo. ¿Y yo una parte de ti?, respondió ella en voz baja. Parece que nuestras especies son más compatibles de lo que nadie creía. Como para demostrarlo, extendió la mano y frotó deliberadamente su mejilla contra su cuello en ese gesto de marcación ahora familiar. Pero esta vez, no había posesividad en ello, solo la alegre afirmación de un vínculo elegido libremente. Mío, susurró ella juguetonamente. Tuyo, asintió él, antes de agregar con una sonrisa. Y eres mío. A su alrededor, Elysium 9 brillaba en la luz que se desvanecía, un testimonio de lo que se podía lograr cuando mundos diferentes se unían. No en miedo ni dominación, sino en colaboración y respeto. Su vínculo único, una vez objeto de controversia, se había convertido en un símbolo de un nuevo futuro. Uno donde el espíritu indomable de la humanidad y la antigua sabiduría de los Nilari crearon algo más grande de lo que cualquiera podría lograr solo.